Estás escuchando Psíquica por Eva Espina. Hablemos de límites psíquicos, de la importancia de poder marcar el territorio energético que somos, de lo valioso que es saber reconocer y registrar las cosas que queremos, como también aquellas que no queremos, y cómo esto impacta directamente en nuestro cuerpo energético, lo que conocemos como nuestro cuerpo álmico o áurico. Seguramente te pasó alguna vez de que estabas espectacularmente bien y fuiste a algún lugar o te encontraste con alguna persona y saliste de ese encuentro o de ese sitio con la peor de las ondas. Seguramente te pasó alguna vez de estar en un evento donde había muchas personas y llegar a casa totalmente afectado o afectada por la energía del bullicio, del ruido, de todo esto que parece que pertenece al mundo físico, sin embargo también está en el nivel de los sentidos. Tenemos muy asociado la idea de que la energía negativa o la energía espiritual que nos desequilibra solo llega a través de almas o espíritus. Sin embargo, nos olvidamos que los espacios, ambientes y personas que irradian una frecuencia que suele desordenarnos, aturdirnos, confundirnos, enojarnos, todo aquello que despunta en nosotros los desequilibrios, es también el transmisor o la transmisora de estos espíritus, almas, entidades o frecuencias que invaden nuestro campo psíquico un poco a través del concepto de magnetización. Las energías, sean espíritus, sean almas, y mis alumnos saben bien cuál es la diferencia, pero también podemos explicarla si lo sienten en otro episodio, me dejan esto en comentarios. Ya sea un espíritu, un alma, ya sea una entidad, ¿no? Un cúmulo de información, necesita de un vehículo, necesita de un canal o de un transmisor para poder llegar a nosotros. Nosotros también somos un vehículo, un canal o un transmisor. Por ende, toda esta comunicación, todo este intercambio de distintas frecuencias y energías, o incluso de distintas entidades, espíritus o almas, sucede a través de los campos magnéticos. Los campos magnéticos son la energía fluídica espiritual que conocemos como aura y que podemos percibir a través de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones. Esas sensaciones que van más allá de la realidad material, pero que retroalimentan la realidad material. Entonces, no a todo le vamos a atribuir una resaca energética, no a todo le vamos a atribuir la idea de que estamos magnetizadas o magnetizados, pero sí, siempre que nos suceden estos cambios abruptos, tenemos que poner un poquito de atención en cómo estábamos antes, en cómo estamos después y en de qué manera desmagnetizar nuestros cuerpos energéticos.
Y les comparto una anécdota que tuve hace un tiempo, una experiencia que puede servirnos un poco de ejemplo. Y es que yo estaba en una consulta, en una de las lecturas psíquicas que realizo normalmente los martes, y la consulta había sido por diversas cuestiones, porque siempre que abrimos leemos un poco la energía de la persona, dedicamos un momento, un espacio a alguna comunicación mediúmnica si es que así se necesita. Ese día yo estaba también un poco cansada, me sentía bien, y esta era la segunda consulta que realizaba en la tarde, no era la primera. Acá esto es un punto también clave a tener siempre atención, en el sentido de que no es lo mismo cómo nos sentimos apenas nos despertamos, o sea, cómo es el inicio del día, cómo es el final del día. Entonces con las sesiones o con los espacios de canalización también esto aplica, ¿no? No es lo mismo hacer 1, 2, 3, bueno, en la cuarta sesión es probable que tu energía ya no esté tan vital o tan enérgica como estaba. En mi caso, actualmente solo hago 2 sesiones los días martes, pero en otras épocas de mi vida me he dedicado full time a esto y también he traspasado un límite con respecto a mi campo energético. También he aprendido mucho en el trabajo de campo y en el contacto con las personas, porque al principio, no sé si por ego, por necesidad, porque así lo quiere la vida y estás aprendiendo, un poco te enfrentas a muchas cosas. Y yo siento que en esos tiempos estaba en mí muy marcado como el pensamiento de, bueno, tengo que hacerlo bien, tengo que conformar a quien llega. Hoy siento que trabajo desde otro lugar y que claramente pongo todo mi corazón y mi intención en hacerlo bien y en que la persona que viene a la sesión sienta que se va completa o que tiene una experiencia maravillosa, no sé, sorprendente, positiva, eso, positiva. O sea, que sienta que realmente lo que eligió y que el llamado a venir y que el encuentro fue positivo, que se lleva algo, ¿no? Pero también es verdad que estoy aprendiendo y que aprendí mucho a saber que seguimos siendo humanos, que soy humana, que puedo equivocarme, que puedo a veces no poder conectar, que no tengo la verdad absoluta y que no estoy ahí para impresionar a nadie, sino para ser una servidora, ser un canal de aquello que quiera ser comunicado a través mío. Ese cambio de rol, ese cambio de lugar también transforma mucho nuestro campo energético y también ordena mucho el formato de la sesión. Esto obviamente lo aprendí con el recorrido, pero también lo aprendí mucho a través de las filosofías de Bert Hellinger y de todo lo que fue mi proceso de formación en constelaciones familiares. Pero bueno, volviendo un poco al tema anterior de esta segunda sesión que yo estaba teniendo, a que ya un poquito me sentía cansada y que aunque la sesión fue de total comodidad para mí, de total tranquilidad, hubo match con la consultante, no recuerdo específicamente los temas que ella trató, pero sí recuerdo que la comunicación que ella buscaba era a nivel mediúmnico con su papá. Y fue en ese momento en el que yo estaba abriendo como mi visión, estaba enfocando mi visión hacia el campo del aldirá, ¿no? Del más allá, cuando siento en mi cuerpo un pinchazo contundente en la zona como de la costilla del lado derecho. Yo estaba trabajando como con la energía hacia el lado izquierdo porque estaba mirando hacia el lado izquierdo y siento que me pincha la costilla y es ahí donde me doy cuenta. O sea, ahí me di cuenta de que algo se había colado, que algo había entrado, que algo estaba interfiriendo y que mi cuerpo me lo estaba avisando a través de un pinchazo, ¿no? A través de un cambio rotundo en mi campo energético.
tal cual como cuando alguien te pincha con algún elemento punzante. Y esto, que puede ser simbólico o no, para mí es una manifestación de un cambio en la frecuencia, de una magnetización energética que no es positiva. ¿Por qué? Porque de la misma manera en la que no dejaríamos que ninguna persona viva se acerque con una aguja o con algo y quiera pincharnos, del mismo modo no lo permitimos en el campo energético. De la misma manera en que no permitimos o no es agradable que las personas ejerzan esta punción o este pinchazo con sus palabras, quizás agrediéndonos o diciéndonos cosas hirientes o que trascienden el límite de lo que a nosotras nos parece lógico o permitido. Bueno, en el mundo espiritual es lo mismo. Ese síntoma, que yo obviamente en el momento puse atención, pero no me dediqué a atenderlo, al otro día se transformó en un fuerte dolor de cabeza, en una baja energética, en un cansancio energético, y el cual lo traigo como ejemplo porque no fue el claro momento en el que estás en una sesión y aparece una imagen de un espíritu que te asusta. No era una sombra, no era una persona desmembrada, no era alguien que me estaba hablando mal en el más allá, no era un obsesor, que es el tipo de energías en las cuales nos queda claro porque hay algo en el campo mental que empieza a repetirse como un disco rayado y que suele ser bastante sombrío, sino que esto fue un pinchazo, literalmente, ¿no? Como cuando alguien intenta desinflar algo, generar una fuga. Obvio que después me llevó bastante tiempo al día siguiente, que no tenía muchas ganas de hacer cosas, pero igual fui a entrenar, igual me preparé comida sana, hice una caminata al aire libre, que es algo que también un poquito a veces me cuesta porque soy bastante de estar dentro, me gusta estar en mi casa y es una de las formas con las cuales más conecto para recuperarme y para poder estar mejor, ¿no? Pero para mí esto sucedió, este evento sucedió porque yo ese día, en las 2 sesiones que había realizado, me excedí en el tiempo de consulta. Traspasé mi límite energético a través de no poder cortar las sesiones en el tiempo, en principio en el tiempo que se acuerda, ¿no? Cuando las personas reservan la sesión a través de mi página web, en el tiempo que yo sé que cada consulta dura. Y sin embargo, me quedé un poco más. Quizás mi conflicto interno de salvadora, quizás un poco por estas cuestiones de que a veces hay cosas emocionales o psíquicas que se van abriendo y es difícil decir, bueno, está bien, llegamos hasta acá. No lo sé, tal vez simplemente porque esto necesitaba ser un aprendizaje, pero ese pinchazo, esa fuga, fue el espejo del no que yo no estaba pudiendo decir. Fue el espejo del límite que yo no estaba pudiendo aplicar. Era yo misma, conmigo misma, la que estaba sintiendo que se sentía cansada, que habíamos llegado como un poco al fin del espacio compartido. Sin embargo, no tuve el valor o la valentía de decir, bueno, por hoy esto es hasta acá. Y es natural que esta incapacidad muchas veces de marcar el hasta dónde o el hasta cuándo suceda. Porque en personas como yo, como vos que me escuchás y como tantas de ustedes que están en mis redes, en mis cursos, en mis espacios individuales, somos altamente sensibles. Muchos de ustedes me comparten experiencias que son del ámbito de una sensibilidad y de una empatía hacia afuera que a veces
pecamos en el hecho de que no la aplicamos hacia adentro. Entonces, todas estas experiencias, ya sea dentro de consulta como fuera de consulta, en distintos canales, en distintos espacios o a través de diferentes personas que se acercan a nosotros, pueden ser, entre comillas, voy a usar la palabra, riesgosas. ¿Por qué? Porque este día fue una transgresión de mi tiempo, de mi vitalidad, un agotarme de más, un trascenderme en lo que yo estaba necesitando. He tenido tantísimas otras experiencias también de este tipo, pero a veces esto lo hacemos todos los días, a cada rato, en un montón de personas, ejemplos y situaciones y circunstancias que nos hacen vivir ajustadas o incómodas o apremiadas por nosotras mismas, por nosotros mismos. Entonces, el límite psíquico, el límite energético, primero es una conversación que tenemos que tener con nosotros, que empieza literalmente en casa y en el espejo, como decía la gran maestra Louisa Hay a través de tantos libros que escribió y de toda su sabiduría plasmada a través de los conocimientos metafísicos, de los conocimientos del universo. Aquello que piensas, aquello que crees, aquello que sientes es tu verdad. Cuanto más te hables desde ese lugar, cuanto más te mires desde ese lugar, más transformás tu realidad. Pero esa transformación de la realidad, si bien es también una magnetización, ¿no? Si bien también es una comunicación energética, una expansión de tu cuerpo energético que tiene esa información, también eso inicia a través de la acción que es vos siendo el verbo en tu realidad, vos siendo coherente y sincera con tu verdad, vos actuando en el mundo como se te cantan las pelotas. De eso se trata el límite psíquico. Porque cuando logramos internalizar este borde, este marco, este límite energético, mental, emocional, que nos enraiza a nuestra materia, a nuestro cuerpo físico, que nos dice yo soy esta persona y de esta manera me comunico, de esta manera me visto, de esta manera vivo, así brindo mis sesiones o mis talentos o mis servicios, lo que fuera, en donde vos, en el área que esto te haga pensar y reflexionar, porque también es verdad que no siempre necesitamos aplicar límites en todos los ámbitos. A veces nos es fácil aplicar los límites en casa y no fuera. Y a veces lo contrario, ¿no? Es como por fuera podemos rápidamente marcar un límite y cuando estamos en casa nos cuesta con los vínculos tal vez de intimidad o de familia o más conocidos o con las amistades. Donde fuera que esto te resuene es en ese ámbito de tu vida en donde vos tenés que empezar a decirte todas esas verdades que van a ser incómodas para vos misma, para vos mismo, pero que te van a ir dando conocimiento sobre cuáles son los permisos inconscientes que muchas veces le estamos dando a campos de energía, a almas, espíritus o entidades que pueden llegar a nosotros a través de distintos espacios, personas, consultas, etc. Y que muchas veces nosotros, nosotras, creemos que eso es solo una fuerza que viene de fuera, ¿no? Como con una intención puesta en molestarnos, dañarnos, obsesarnos, invadirnos. Y es que, entre comillas, un poco sí, ¿no? Pero que la clave o lo más importante a saber es que todo eso va a tener poder y va a poder ingresar en nosotros o en nosotras en la medida en la que nosotras le estemos diciendo de algún modo, consciente o inconsciente,
que sí. No sé si esto que estoy diciendo tiene la claridad que tiene para mí, pero básicamente, si tendría que resumir este episodio, podría decirles que la fuerza psíquica que obtenemos y que somos capaces de irradiar y de transmitir a través de nuestro cuerpo físico como de nuestro cuerpo espiritual, cuando somos honestos con nosotros, cuando somos sinceras con aquello que deseamos y hasta dónde somos capaces de llegar y hasta cuándo, cuando nosotros nos comprometemos veramente a ser quienes somos sin ninguna careta, ni siquiera la careta y la máscara del agradar, hay algo que empieza a tomar potencia. Hay algo que se blinda a nuestro alrededor y es nuestra bellísima y preciosa energía vital. Los límites empiezan siempre a través de nuestra capacidad de decir que no. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjame un comentario, haceme saber, una pregunta, lo que sientas siempre suma a que el contenido se expanda. Y también, ¿de qué les gustaría que hable en los próximos episodios? Bye.